Veremos hoy concientización de actores viales, manejo defensivo, atención de emergencias y contingencias en vía. Para ello, pues como siempre, se prepara un objetivo y ese objetivo es que la empresa ha establecido el plan estratégico de seguridad vial con el objetivo de que todos los actores viales tomen conciencia de sus obligaciones en seguridad vial y minimizar los altos índices de accidentalidad. Esto de la seguridad vial es tema bastante largo y para ello lo he dividido en varias partes y hoy veremos actores viales vulnerables. ¿Qué es un actor vial? Son todas las personas que asumen un rol determinado para hacer uso de las vías con la finalidad de desplazarse de un lugar a otro. En la seguridad vial interviene el ser humano como factor de tránsito en su rol de peatón, pasajero, ciclista, motociclista y conductor de vehículos. Estos 5 actores viales son los que vamos a considerar durante esta capacitación. Pero estos actores viales, ¿en dónde se desempeñan? Pues en ese gran escenario que es la vía o la calle y que tiene muchas cosas que ver. Por ejemplo, el amoblamiento, las aceras, las bermas, los puentes, las restricciones que aparecen cuando transitamos por la calle, las indicaciones, esas flechas que nos dicen siga hacia la derecha o voltee por acá o no hay vía hacia allá, las informaciones, peligro más adelante o las informaciones de tránsito a 30 kilómetros por hora, las señalizaciones, las prohibiciones, no pase, no estacione, etcétera. Condiciones climáticas, si está nublado, si está haciendo un sol resplandeciente, peligros, más adelante, carro varado, o hay un bache grande, o no se puede pasar, etcétera. Vehículos, animales y personas. Ese es el gran escenario en el cual todos actuamos porque todos somos peatones y todos somos usuarios de vía o de calle. Los actores viales deben tener, por consiguiente, en cuenta estos 5 pilares fundamentales. Uno, que son conocimientos. ¿Y esos conocimientos cuáles deben ser? Pues el marco legal de cuando uno esté en la calle. ¿Cómo puedo usar yo la calle? ¿Cómo puedo usar la vía? Las normas de tránsito y transporte, las normas de seguridad vial y sanciones a peatones. Es decir, tener educación vial. Ese es un primer pilar. Otro son las habilidades que yo, como peatón, como usuario de vía, tengo que tener. Experticia como usuario de vía y técnicas para los peatones. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos cruzar la calle? ¿Por dónde debemos hacerlo? Mirar hacia arriba, hacia abajo, etcétera. Esas son las habilidades que se tienen que desarrollar. Previsión, ser previsivos. ¿Con qué? Con los vehículos que están en la vía, con la propia vía, que tiene muchos obstáculos, que tiene muchos peligros, y con los demás peatones que circulan por esas aceras, por esas vías. Estar alerta. Esto es fundamental porque eh, se tiene que tener las condiciones, estar uno en la calle en buenas condiciones de salud, no tener problemas emocionales, no ir aburrido, no ir triste, etcétera. Todos los demás usuarios de la vía, que son los vehículos, los otros peatones, los carretilleros, los ciclistas, los de las patinetas, los motociclistas, los que van en patines, etcétera. Esas son las alertas que debemos mantener nosotros. Y por último, pues esta que es la clave y fundamental de estos pilares, que es el buen juicio, es decir, la responsabilidad. Siempre debemos de estar en la calle con responsabilidad. ¿Por qué? Porque tenemos que saber el comportamiento como peatón, tener una buena actitud cuando estamos en la calle, es tener un buen estado emocional y lo fundamental y clave, ser educados vialmente. Algunas reglas para los actores viales son las siguientes. Conocimientos.
Por ejemplo, en eso de los conocimientos de los 5 pilares, saber que los actores viales vulnerables de la vía son aquellos que tienen un mayor riesgo de sufrir lesión o muerte en caso de accidente de tránsito. Estos son los peatones, los ciclistas, los motociclistas, así como las personas mayores, niños y personas con discapacidades. Estas personas son las más vulnerables y debemos saber nosotros y por lo tanto tenemos que andar siempre alerta ante estas situaciones que se presenten. Previsión. Esa previsión, por ejemplo, al bajar de un vehículo público, si se tiene que cruzar la calle, hacerlo siempre por detrás del vehículo, no siempre por delante. Cuando veamos un video que más adelante mostraré, se darán cuenta de esas imprudencias que muchas veces comete la gente por la falta de previsión y por qué se producen accidentes. No cruzar la calle en curva ni cerca de ella, tampoco en zonas donde no haya visibilidad. Eso es previsión. Estar alerta, alejarse de los vehículos que hacen maniobras de retroceso. Cuando uno ve que algún vehículo, ese vehículo puede ser bicicleta, puede ser motocicleta, puede ser patineta, puede ser un automóvil, un camión, etcétera, entonces estar alerta en esas maniobras que están haciendo los vehículos. La habilidad, y esa habilidad, ¿cómo es un ejemplo? Siempre un peatón debe parar, mirar, escuchar y cruzar si es que va a cruzar la calle. En la calle se tiene que estar totalmente alerta. Por eso estos 4 pilares son claves, pero el grave o el grave no, el más de responsabilidad y de juicio, pienso yo que es el más fundamental de todos. ¿Por qué? Porque es que si no se tiene responsabilidad como usuario de la vía, si no se tiene un buen juicio como usuario de la vía, entonces pues no podemos estar en la calle. Un ejemplo es no salir a la calle en estado de embriaguez. Los reflejos disminuyen cuando se está alicorado. Comparendos para los peatones. Ah, pero es que a nosotros en la calle nadie nos puede perturbar porque tal cosa. No, señor. Tenemos que tener educación vial y por consiguiente las mismas normas de tránsito tienen tipos de infracciones y sanciones y la última, que es la F, es la que corresponde a todos los peatones. Y además que está en una resolución, la 3027 del 2010, que establecen normativas que deben de seguir los peatones. Los peatones pueden ser sancionados con un salario mínimo mensual, diario, perdón, un salario mínimo diario legal vigente, que en este año 2024 equivale a 43.333. Pero cuando usted le hacen el comparendo, no sale 43.333, sino que las entidades de tránsito tienen otras arandelas, le cobran, por ejemplo, papelería, le cobran otros aditamentos y entonces el comparendo muchas veces sale por más de 50.000 pesos. Pero la pena de multa puede aumentar hasta 5 salarios diarios legales vigentes, según la gravedad de la infracción, que para este año puede llegar a 216.665. Y tener en cuenta que este tipo de infracciones y sanciones corresponde a los peatones en el grupo F. ¿Por qué? Porque hay 6 grupos, como lo pueden ver en el grafiquito del lado derecho, que está en el fondo azul. No se alcanza a ver la letra pequeñita, pero sí alcanzamos a distinguir bien las letras desde la A hasta la F. Entonces, estos comparendos, ¿por qué pueden venir? El comparendo F01 por invadir la zona destinada al tránsito de vehículo o transitar en esta en patines, monopatines o similares. ¿Cuántas veces sucede esto? ¿Aquí le ponen comparendo? No. Entonces todo el mundo infringe la norma, pero cuando existe un policía o un agente de tránsito bien acucioso y se da cuenta de que alguien está invadiendo la zona destinada a vehículos o transitar en patines o monopatines o similares por donde no debe, sea por las calzadas donde van los vehículos, entonces puede hacer el comparendo. Todos los días vemos ciclistas, vemos personas en patineta sobre las vías.
y es un peligro para los que conducimos vehículos y para ellos mismos que se están exponiendo, y esos que se exponen totalmente, pues tienen también unos comparendos que pueden llegar hasta 5 salarios mínimos diarios legales vigentes. Por consiguiente, tenemos que ir viendo que cada uno de estos comparendos, eso no va conmigo. Claro que sí va conmigo. Llevarse en las debidas precauciones, elementos que puedan obstaculecer o afectar el tránsito en un lugar. Personas que van con bultos, que llevan 2, 3 o 4 maletas, que no dejan pasar a la demás gente, etcétera. Entonces ahí se le puede hacer un comparendo peatonal. Cruzar el F03, cruzar por sitios no permitidos a peatones o transitar sobre las guardavías del ferrocarril. Esto para los que viven cerca de los ferrocarriles o a veces cuando salen a ciclorruta, por ejemplo, los que están en la ciclovía los domingos sobre la carrera novena, pues al lado tienen la carrilera, la vía del ferrocarril y por consiguiente, pues allí le pueden hacer de pronto un comparendo por cruzar sitios no permitidos para peatones o que se les da por irse por los rieles del ferrocarril y entonces perfectamente se están exponiendo bastante y puede haber un comparendo. ¿Qué más? Ubicarse delante o detrás de un vehículo que tenga el motor encendido. Esto es una medida de prevención, de precaución. Nunca cuando un vehículo esté prendido, pues pararme yo delante de él o viceversa, hacerlo por detrás. ¿Por qué? Porque en un momento o puede echar reversa o puede arrancar y si estoy yo en una posición de esas desfavorable, pues como más adelante también vamos a ver un video en que muestra uno de estos casos y en los cuales se podría poner un comparendo. Remolcarse de vehículos en movimiento. Estos lo vemos mucho en los que van en bicicleta o a veces aquellos que usan carretillas, que se pegan con la carretilla o a veces con carritos de balineras que los vemos que están pegados a los carros, etcétera. Entonces, remolcarse de los vehículos. Actuar de un modo que ponga en peligro su integridad física. Esto es lo que antes le comenté. Por ejemplo, los ciclistas que cogen las vías principales, que cogen la autopista, etcétera, siempre y cuando no haya un ciclorruta, entonces ellos tienen obligación de ir por la ciclorruta, de lo contrario, pues sí pueden ir por la vía, pero teniendo las precauciones. Pero, ¿quién es el que tiene que tomar las precauciones? Es los conductores de los vehículos, porque estos ciclistas pues arremeten contra ellos y van en realidad pasándose por el medio de todos y producen pues una verdadera zozobra a los conductores que van atentos en su manejo hacia donde se están dirigiendo. Cruzar la vía atravesando el tráfico vehicular en lugares donde existen pasos peatonales. Si hay puente peatonal, pues debo usar el puente peatonal, no ponerme a cruzar la vía porque estoy expuesto y me pueden hacer precisamente un comparendo que en este caso puede ser de un salario mínimo o según lo juzgue el policía de tránsito o el policía que pone el comparendo por la peligrosidad que encierra ese punto al cruzar la vía sin usar el puente peatonal, existiendo el puente peatonal. Ocupar zonas de seguridad y protección de la vía férrea. Se establece una distancia no menor de 12 metros al lado y lado del eje de la vía férrea. Vuelvo y repito, pues aquí en Bogotá conozco que hay una ciclorruta por la carrera novena y por la carrera novena pues está totalmente la vía del ferrocarril y los domingos cuando se hacen la ciclovía, entonces la gente se sienta ahí a los lados de la vía y perfectamente se pueden ganar un comparendo porque está especificado que no se deben ocupar las zonas de seguridad de la vía férrea y que debe de haber una distancia mínimo de 12 metros entre el eje y el sitio donde yo esté. Subirse o bajarse de vehículos en movimiento, cualquiera que sea la maniobra. Esto lo vemos cada rato en esas flotas que van para los municipios vecinos. El ayudante, como se dice, súbase, 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 se está tirando cada rato del carro y prácticamente subiendo en movimiento al usuario, al pasajero. Entonces, pues esto también da para hacer un comparendo.
los vehículos deben de estar totalmente quietos, tanto cuando se sube un pasajero o cuando se baja un pasajero. Transitar por túneles, puentes, viaductos o vías férreas. ¿Por qué? Porque encierra mucha peligrosidad en caso de que venga el tren, pues no hay para dónde echar si estamos en un túnel o estamos en un puente o también en el caso de los viaductos, que a veces son bastante largos en las vías férreas. No ocupar zonas de seguridad y corredores de tránsito de los vehículos del sistema de transporte masivo de pasajeros, STMP, fuera de los lugares expresamente autorizados y habilitados para ellos. Todas aquellas personas que se colocan, que se cuelan en Transmilenio, perfectamente se les puede poner un comparendo, aunque sea ese de un salario mínimo de 43.333. Entonces, pues resulta que ya el pasaje le saldrá como en 10 a 15 veces más de lo que realmente vale el pasaje, siendo o entrando por los sitios habilitados para los peatones y para los pasajeros del Transmilenio. Y un último es el cruce de vías debe hacerse solo por las zonas autorizadas. Si es puente peatonal, por puente peatonal. Si son las cebras, por las cebras, pasos peatonales. Puentes peatonales y las bocacalles deben de hacerse. Des en cuenta, señores peatones, que como todos somos peatones, tenemos obligaciones que cumplir y que si las infringimos, nos pueden perfectamente colocar un comparendo que va entre un salario mínimo diario legal vigente, que es 43.333 para este año, hasta 5 salarios mínimos diarios legales vigentes, que sería 216.665 para este año. Tener muy presente que los comparendos para los peatones siempre empiezan por F y son estos 12 tipos de comparendos que se pueden, que puede un policía de tránsito colocar a un usuario de vía solamente mostrándole la cédula. Comparendos para los ciclistas. Los ciclistas serán sancionados con una multa equivalente a 4 salarios mínimos legales diarios vigentes. El conductor de un vehículo no automotor o de tracción animal que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones. Esto para los carretilleros, pero nunca vemos que le pongan un comparendo a un carretillero, que cada rato los estamos viendo. A los ciclistas, pues sí se ve. A los motociclistas, pues eh, con mayor en esos retenes que hace la policía, se ve que colocan comparendos, pero en realidad todo el mundo infringe esta ley de tránsito y los comparendos como los ciclistas se designan con la letra A y es el 1, no transitar por la derecha de la vía. El 2, agarrarse de otro vehículo en circulación. Eso lo vemos mucho en los ciclistas. 3, transportar personas o cosas que disminuyan su visibilidad o incomoden la conducción. 4, transitar por andenes y demás lugares destinados al tránsito de peatones. No usar la ciclo rutas que están señaladas, sino que se meten por cualquier andén, etcétera, pues es motivo para que se ponga un comparendo, pero ojos que no ven. No veo o no he visto yo que a algún ciclista le estén colocando un comparendo por estar transitando sobre un andén, que no sea ciclorruta. 5, no respetar las señales de tránsito. ¿Cuántas veces se pasan en rojo y vuelve un peligro para los conductores de vehículos, tanto de carga como vehículos particulares y vehículos de pasajeros? Se vuelven un peligro estos ciclistas que se cruzan en rojo, o los de las patinetas o los motociclistas, etcétera. Pero aquí estamos hablando exclusivamente de los ciclistas. Transitarse en los dispositivos luminosos requeridos. Siempre se debe tener algún elemento reflectivo, o bien el vestido o bien en la bicicleta, tanto adelante como atrás, para poder que se distinga si hay reflejos, si en la noche, etcétera,
pues podemos ver con mayor facilidad. Pero fuera de eso, se visten de negro y van en una bicicleta de color negro, entonces no se ven. Entonces hay que transitar con dispositivos luminosos requeridos para evitar que haya un accidente. Y esto puede acarrear hasta 4 salarios mínimos legales diarios vigentes. Transitar sin dispositivos que permitan parada inmediata o con ellos, pero en estado defectuoso, es decir, los frenos de la bicicleta. Muchas veces uno ve que la gente está frenando es con el pie. Entonces, allí se puede colocar un comparendo que puede llegar hasta 4 salarios mínimos diarios legales vigentes. Transitar por zonas prohibidas, cada rato lo vemos y nadie dice nada, nadie pone comparendos. Adelantar a 2 vehículos automotores que estén con sus respectivos carriles. Eso es común y corriente, pero tampoco se ve que haya comparendos. Conducir por la vía férrea o por zonas de protección de seguridad, esto pues para quienes viven cerca o conducen cerca a las vías férreas, pues aplica esto para los ciclistas y especialmente pues en la carrera novena también hay ciclorruta y por consiguiente pues están cerca a la zona del ferrocarril y pueden haber también comparendos por este causal. Transitar por zonas restringidas o por vías de alta velocidad como autopistas y arterias. Y en este caso, el vehículo no automotor será inmovilizado. Cada rato lo vemos por la carrera 30, por la Boyacá, por la autopista norte, etcétera, pero nunca se ve que se coloque un comparendo. Las normas están, pero no se cumplen. Y el último, prestar servicio público con este tipo de vehículos. Además, el vehículo será inmovilizado por primera vez por el término de 5 días y por segunda vez 20 días y por tercera vez 40 días. Por ejemplo, los de Rappi que usan bicicleta. Claro que la gran mayoría ya está usando motocicleta. Entonces, ese servicio público con este vehículo, pues eso está prohibido, pero todo el mundo lo hace. La norma está, pero nadie la cumple. Entonces, veamos que las cosas están dadas, pero que no hay autoridad la cual haga cumplir con tales disposiciones que están dadas por decreto y por ley. Los factores que causan accidentes, los 3 factores principales son las personas, los vehículos y la infraestructura vial. En eso de las personas, los vehículos, etcétera, pues hay diferentes elementos, como por ejemplo, para el factor humano, conducir bajo efectos del alcohol, medicinas y estupefacientes. Esto aplica tanto para conductores de vehículos como para motociclistas, como para ciclistas, como para personas que van en patineta o también para los simples peatones. Realizar maniobras imprudentes y omisión respecto a las señales de tránsito. Aplica para peatones, ciclistas, motociclistas, patinetas, conductores de vehículos pesados, conductores de vehículos particulares, conductores de buses, conductores de taxi, etcétera. Aplica para todo. Excesos de velocidad, distracción de conductores y distracción de peatones. Estos son causas de accidentes muy comunes, no solo de los conductores, también los peatones totalmente distraídos que se cruzan una calle sin mirar. Entonces, pues viene el grave accidente. También estos casos vamos a verlos en un video que más adelante se va a presentar. Salud física del conductor, ceguera, daltonismo, sordera, salud física del peatón. Se debe tener buena salud pues para estar en la calle, fatiga, cansancio de conductores, condiciones de salud de los peatones se tienen que tener en cuenta. Entonces este factor humano puede ser causas de muchos accidentes. Vehículo para los vehículos no adecuados para la operación, mantenimiento inadecuado de vehículos, motociclistas, ciclistas, patinetas sin condiciones de seguridad. Ya lo vimos, que no más las partes reflectoras, que no tienen freno, etcétera. Entonces, esos factores de vehículo pues también influyen para que se produzcan muchos accidentes. La infraestructura de tránsito, los huecos
comunes y corrientes, producen grandes caídas a veces de ciclistas, de motociclistas, daños de llantas de vehículos, etcétera. Entonces, esos baches grandes, pues es un factor de la infraestructura de tránsito que puede producir graves accidentes, errores en la señalización vial, que a veces se presenta un error grave, que hay dos flechas, uno para un lado y para otro, y realmente no sabe uno cuál es la que tiene que tomar porque están mal colocadas. Carreteras o vías en mal estado, ya se habló, falta de señalización, líneas centrales y laterales de la vía o de la calle, factores climatológicos, niebla, lluvia, zonas inestables, hundimientos, etcétera. Todos estos son factores de infraestructura en el tránsito que pueden conducir a accidentes. Entonces, grabémonos muy bien que los tres factores que causan accidentes son el factor humano, el factor vehículo y el factor de la infraestructura del tráfico para donde están los vehículos o los peatones. Los errores humanos y la falta de actitud positiva al conducir causa de estos riesgos, nos pueden conducir a causar estos riesgos. Son 10 y téngalos en cuenta que todos se producen. Cansancio. ¿Cuántas veces se ve a un peatón cansado que se para a respirar, especialmente las personas de la tercera edad se ven en la calle con estas situaciones de cansancio? Pero el cansancio no está solo en los peatones, también en los conductores de vehículos, en los ciclistas, en los motociclistas. El sueño, los microsueños, tener mucho cuidado los señores conductores cuando no han dormido bien y pueden tener un microsueño y causar un grave accidente. Enfermedades, salir a la calle enfermo, si realmente no se puede mover, etcétera. Entonces, pues ese es un factor de riesgo y es un factor humano y falta de una aptitud por parte de cada uno de nosotros. Si estamos enfermos, pues entonces procurar no exponernos ni no exponer a otros a que tengamos un grave accidente. La edad, ya les hablé, las personas de la tercera edad muchas veces en la calle descansando, cansancio, etcétera. La distracción, este es un grave problema, andar totalmente distraído, tanto para los conductores como para los peatones. Este es un tema que más adelante también veremos. La agresividad, aquí en Bogotá sí que es común, no se puede ni mirar a otra persona porque enseguida viene la agresividad, vienen las palabras jueces, vienen miles de actitudes o atraviesan el carro o bueno, o mejor dicho, se vuelven retadores. Esa agresividad se tiene que quitar y eso es ¿por qué? Por la falta de educación vial. El estrés, personas estresadas, personas que, por ejemplo, tienen que pagar la cuota del arriendo, del apartamento, etcétera, y ese día no tienen un peso, pues lógico, manejando su pensamiento en eso y van totalmente estresados y pueden producir un grave accidente. El alcohol y las drogas, pues ya está dicho, cero alcohol, cero drogas, cero sustancias psicoactivas. La velocidad también es una causa de accidentes, pero aquí en la ciudad, pues en realidad poco se puede andar a velocidad. Primero, porque ya está regulado que solo podemos andar a un máximo de 50 kilómetros por hora. Y segundo, pues debido a tanto trancón, pues la velocidad no es tan grande que se pueda en la ciudad. Pero en carretera sí, no debemos exceder los límites de velocidad y respetar las señales de velocidad que encontramos a cada rato en la vía. Y por último, la imprudencia. La principal causa de todos los accidentes es la imprudencia. ¿Imprudencia de quiénes? De los peatones, de los ciclistas, de los motociclistas, de los que van en patineta, de los conductores de taxis, de los conductores de buses, de los conductores de vehículos particulares, de los conductores de vehículos de carga, etcétera, de los conductores de las carretillas, de los conductores de los vehículos de tracción animal. Todo esto son causas de accidente y la fundamental y clave es la imprudencia. Entonces, tener muy en cuenta estos 10 elementos de errores humanos y falta de actitud positiva que nos pueden conducir a grandes riesgos de accidente. Bien, veamos este video
Ya en otra oportunidad lo he presentado, pero es bueno que lo recordemos. Ai, meu Deus! Quase que mata. Caraca, tu viu a brincadeira que dá, mano? Estou na Avenida Dutra, irmão. Na avenida, querendo atravessar pra pular num lago de... Ai, matou! Caralho! Matou. Ai, o que vocês arrumaram aí, mané? Bien, hay que reflexionar sobre estos videos que se vieron y aplicar todo lo que se ha dicho en esta pequeña capacitación y sobre todo educarnos, tener una buena educación vial para que evitemos cometer esos errores. No olvidar que todos somos peatones. Cualquier pregunta, favor formularla al correo ebarbar@huellalogística.com. Muchas gracias y buen día.